Muy bien, se encuentra con nosotros en Hoy Noticias Yair Alvarado. Él es el coordinador de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo. Y bueno, estamos aquí para hablar acerca de temas de interés económico para todos los peruanos, no solo para un sector de la población, sino que es algo que realmente todos deben tener conocimiento. Ahora, estamos hablando de un tema de recesión previo a la entrevista y sobre todo quería saber el tema de los términos. Primero, el tema de recesión para que las personas tengan un panorama más amplio de qué significa recesión. Estamos hablando ya sea a nivel mundial así como nacional. Gracias por la invitación. Sí, el tema de recesión es la pérdida en cuanto a la producción en un país. Y en este caso, como bien mencionabas, esa producción no solamente es en el caso peruano, sino a nivel mundial. Habría menos producción de bienes y servicios a nivel mundial. Ahora, en todos estos 2 años de pandemia, bueno, casi 3 años, nos encontramos todavía pues inmersos en este conflicto sanitario. Se ha golpeado bastante la economía, no solo nacional, sino también a nivel mundial. ¿Y qué han hecho los gobiernos? De alguna manera han tratado de paliar la situación, pues otorgando incentivos económicos quizás a las personas, el tema de retiro, por ejemplo, de bueno, las AFPs, bonos aquí en el Perú. Entonces, eso de alguna manera ha dado, como me estaba comentando, más circulación monetaria en el tema de las personas, pero eso no quiere decir que vaya a la par, por ejemplo, con el tema del PBI. Así es, justamente en lo que mencionas la base de la inflación, es decir, yo creo que ha sido correcto y todos los países en el mundo han aplicado políticas que se llaman expansivas, es decir, que inyectan dinero en la economía circulante, mediante lo que mencionaba, retiro de las AFPs, de bonos, CTS, aparte del, digamos, Reactiva Perú, empresas, personas, todo el mundo ha recibido dinero en un momento en que no había efectivo circulante. Entonces, es conveniente, como todas las políticas lo han hecho, para que se reactive la economía en un momento, evidentemente, de pandemia, que quede claro que todavía no termina. Así es. Eso es importante tenerlo claro, no termina. Entonces, si bien es cierto eso reactiva la economía, todo el mundo decía de que hay un exceso de cantidad monetaria y la producción, como bien mencioné, es mucho más baja. Y cuando hay ese desbalance, el fenómeno que se viene es la inflación que el mundo está viviendo. Ahora, si ya pasamos a un plano nacional, ¿cómo se encuentra la inflación actualmente en el Perú? En el Perú estamos promedio ya por encima del 8% y esto va a seguir creciendo, 9, probablemente 12 y va a continuar porque es un fenómeno que en el mundo se estudia y que esto va a continuar, algunos dicen 1 año o hasta 2 años, o sea, no es que se vaya a detener. En las predicciones aproximadamente para el mes de diciembre, que culmine el año, ¿cómo pronostican que cierre la inflación en el Perú? La inflación aparentemente va a estar dentro de los parámetros, dicen algo controlada, y estamos hablando de controlada que puede dar hasta 2 cifras, me refiero a 10, 12, todavía es algo incierto para ser sincero realmente. No existe un parámetro exacto, pero tanto en Estados Unidos, que están también con una inflación muy elevada que no ven desde la década del 80, igual nosotros tenemos una inflación muy elevada que no vemos 20, 30 años, está siempre muy bien manejada por el Banco Central, pero también hay que entender de que hay 2 factores, como bien menciono también en el artículo, que son internos y externos, ¿no? En este caso el sector externo es muy fuerte para ello. Así es. Ahora, ya sabiendo y teniendo conocimiento de qué es lo que puede pasar en temas económicos en el Perú, ¿cuál es la medida más favorable, más efectiva por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno de aquí nacional, para poder detener de alguna manera y paliar esta inflación? Sí, es justamente en lo que mencionaba que es extraño decirlo, pero el remedio es un poco duro y eso se llama recesión. Es decir, el gobierno del Banco Central en este momento ya está aumentando la tasa de interés de referencia. Es claro que eso influye en las tasas de interés. Si las tasas de interés aumentan, las personas no van a tener más acceso al crédito porque les sale muy caro. Y las empresas tampoco van a pedir préstamos para reactivar la economía. Conclusión, el PBI va a disminuir. Eso se llama recesión. Va a caer para que también haya menos dinero en circulación. Entonces, eso sería un remedio, pero que trae desempleo, trae baja en la producción, o sea, es un remesón bastante fuerte, ¿no? Así es, justo eso le iba a preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias de esta recesión y cómo lo sentirían las familias, ¿no? El peruano de a pie?
Bueno, en un primer momento queda claro que al haber inflación y mis sueldos no crecen en la misma proporción, mi poder de compra disminuye. O sea que tengo una disminución en mi canasta familiar y puedo comprar menos bienes. ¿Qué significa esto? Menor calidad de vida. Por lo tanto, sí nos va a afectar mucho y estoy mencionando que esto viene en crecimiento y vuelvo a repetir, es a nivel mundial. O sea, hay que tomar las previsiones debidas. Queda claro que al aumentar la tasa de interés está en 6%, ahora la tasa de interés de referencia, digamos que no es prudente pedir préstamos o hacer inversiones, tanto por la parte económica como por la parte política, y eso detiene más digamos, el crecimiento, ¿no? Bueno, realmente esto es un poco de susto, de miedo para todos los peruanos porque, como ya lo mencionó, la situación es bastante incierta, pero de todas maneras se va a dar esta recesión. Sí, está pronosticado aparentemente para el mundo empezar en el mes de septiembre, probablemente esta caída, y es evidente que nos va a afectar. Eso me parece que no hay duda. Más bien lo que mencionaba es que en un futuro, y eso hay que ver qué tanto es el freno y qué tan efectivo es, porque en esto importan mucho los tiempos, los momentos. Entonces, se decía ya antes de que el hecho de tratar de inyectar dinero por inyectar, y eso también ha ocurrido en Estados Unidos, generaba esta inflación que se vuelve un poco imparable. O sea, era que sea estas medidas antes. Ahora veamos si el freno que vamos a poner a la producción se da, porque podríamos enfrentarnos a una estanflación, que vendría a ser crecimiento de los precios acompañado de la recesión, lo cual es realmente lamentable, ¿no? Si pasa eso, lo de la estanflación, ¿qué consecuencias traería a la población? Bueno, mayor pérdida de nuestra calidad de vida. Esto lo hemos vivido con nosotros en la década de los 80 con Alan García. O sea, no es una novedad para los gente mayor, al menos en el Perú, pero nos damos cuenta de nuestra pérdida, ¿no? Y el aumento de los niveles de pobreza, y esto sería de gran afectación para todos. Entonces, lo que buscamos en este caso es que el Banco Central, de la mano con el Ministerio de Economía, manejen las políticas en conjunto y sea lo mejor para todos, ¿no? Pero no olviden que acá hay una parte muy importante que es la confianza. Si no hay confianza, no hay buenas políticas. Ahora, en su punto de vista, ¿qué tal le parece hasta el momento las medidas y las políticas que está mandando el Ministerio de Economía para poder frenar la situación de crisis que estamos viviendo en la actualidad, post pandemia? Bueno, hasta ahora estamos viendo el trabajo del ministro Graham. Me parece que tiene medidas acertadas, adecuadas, pero también ha respondido diciendo de que no fue lo mejor el caso de la gasolina, que fue indiscriminado para todos, el levantamiento del impuesto. O sea, hay políticas que realmente son marchas y contramarchas. Pero también hay que entender de que no solo es el Ministerio de Economía, ni el Banco Central, sino es el conjunto del gobierno. A eso me refería con el caso de la confianza. Es decir, si no proyecta el gobierno confianza en las medidas económicas, no causa un efecto en todo. Y eso hay que quedar claro, ¿no? Yo creo que es determinante la confianza que uno pueda tener en todo el gobierno, y no solamente en un ministerio. Así es, y bueno, prácticamente no nos queda nada más que esperar buenas y efectivas medidas, y esperemos que sea así, o si no, como ya lo mencionó, nos estaríamos enfrentando a una situación que ya vivieron algunos peruanos, como el tema de los años 80, que realmente, bueno, hasta ahora se recuerda y realmente es de gran temor para todas las personas. Y bueno, para finalizar la entrevista, ¿qué recomendaciones, qué consejos les darían a las personas en la actualidad para que sepan manejarse financieramente y poder de alguna manera pues tener un colchón para evitar situaciones futuras que sean peligrosas para su economía? Bueno, si hay la posibilidad de los retiros que mencionaba, queda claro que sería prudente una inversión en cualquier tipo de negocio, hasta poniendo una bodega o algo, más el ahorro no tanto. ¿Por qué? En el caso de la inversión es que yo compro caro y vendo más caro. En el caso del ahorro, en cambio, es dejar mi dinero, pagarme un 4%, pero me acaban en este caso dando un dinero mucho mayor. Por lo tanto, tendría un gran problema acá, por el hecho de que me desbalanceo. El banco no me paga lo mismo al nivel que crece la inflación. Entonces yo acabo perdiendo poder adquisitivo. En cambio, si soy un comerciante o me dedico a invertir mínimamente, compro más caro, así es, compro más caro y vendo más caro, como que me afecto menos de alguna forma. Entonces, es recomendable la inversión. Y por el lado de la tasa de interés, es recomendable no pedir préstamos en este momento si no son muy urgentes, son muy necesarios. En dólares, porque tendría el problema, y ya lo mencionamos con el caso de la tasa de interés que está aplicando Estados Unidos, tendremos lo que se conoce como una inflación importada. Es decir, tenemos dinero que nos pueden
traer productos del extranjero a una tasa de interés mucho más elevada, más el tipo de cambio, sería mucho más caro y crecería la inflación. Así es, realmente, bueno, está bastante incierta la situación, pero esperemos que sobre todo se tomen medidas efectivas. No nos queda más que esperar y realmente nosotros mismos también velar por nuestra economía y por supuesto tener inteligencia financiera. Un último mensaje para, bueno, todos nuestros televidentes. Sí, simplemente recalcar lo que había mencionado. En este caso es muy importante tener esta capacidad de ahorro, pero invirtiendo ese dinero, si tenemos ese dinero extra que les mencionaba, saber en qué se puede invertir. Y los préstamos que hagamos, vuelvo a repetir, que sean muy pensados para evitar futuros endeudamientos, ya que el interés, como les menciono, tiende a subir cada vez. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.